tardes, hermanos, Dios les bendiga. Aquí nuevamente con la clase de los dones de señal. Vamos por nuestro segundo don de interpretación de lenguas, que va muy de la mano con el que ya estudiábamos la semana pasada del don de lenguas. Aquí con mucho calor, como ustedes podrán ver. Todavía no llueve y todavía está muy caluroso. Vamos a orar primero. Padre bueno, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra y estudiar las verdades, Señor, que quieres para nuestra vida, sobre todo para nuestro servicio a ti, con todo lo que tú nos has dado, con talentos y dones, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que a lo largo de este año hemos podido aprender acerca de los dones. Te suplico que aún este tiempo de espera de la pandemia, Señor, nos motive a seguir sirviéndote, amándote con más fervor, con más conciencia, y cuando haya la oportunidad de reunirnos como iglesia en tu templo, que podamos hacerlo con mucho gusto, con muchas ganas, con muchas fuerzas, Señor. Gracias por todo lo que das en tu palabra para que desarrollemos como tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, voy a tratar de ser más breve porque este don va muy de la mano con lo que ya vimos anteriormente. 1 Corintios 12:10 lo voy a leer, y voy a leer también el 11, que es el texto que tenemos ahí en la página 36. El número 2, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Dios repartió como Él quiere. Eso ya lo hemos visto con anterioridad, no me voy a detener ahí, pero sí quiero detenerme en repasar lo que dice Pablo ahí arriba en nuestro material. En el segundo párrafo a la mitad dice: es importante recordar lo que Pablo enseña de la forma como deben usarse los dones. Inciso A, en orden; B, decentemente; C, en amor. 1 Corintios 13, del 1 al 3, y 1 Corintios 14, 40. Eso no nada más es para este don, es para todos los dones, pero en especial para los de dones de señales, donde tenemos un poquito de más problemas, digamos, en el sentido como otras iglesias lo han usado. Vamos a la definición. Dice: es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para percibir el significado del que habla en lenguas y comunicar el mensaje en el idioma conocido a aquellos que lo escuchan. El uso de este don es para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. No hay mucho que abundar, hermanos. Es simplemente que va a la par junto con el don de lenguas. El que interpreta es guiado por el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural porque solamente Dios lo da. Y cuando hay lenguas, entonces el que interpreta tiene que estar presente para interpretar eso que se dijo. Y bueno, recordemos lo que ya estudiamos la vez pasada, que es por turnos, 2 o 3, ya lo leímos también en la Biblia, y que si no hay intérprete, que el que tiene don de lenguas, que lo haga en su casa, y que aún él mismo pida al Espíritu Santo que lo pueda interpretar para que él se edifique, y no nada más simplemente para alabar a Dios. Entonces este don va pegado con el don de lenguas. ¿Esto cómo puede ser posible? ¿Cómo saber si yo tengo el don de interpretación? Pues tengo que estar cerca de alguien que tiene el don de lenguas. Yo he conocido, sobre todo a mis compañeros en el seminario, nos platicaban eso, que una compañera hablaba en lenguas y había otra que estaba junto a ella, que ella no sabía que tenía este don de interpretación. Entonces simplemente la escuchaba orar, y entonces fue cuando ella se dio cuenta que tenía interpretación, porque entendía lo que estaba diciendo ella.
y se lo comunicaba y se retroalimentaban. Entonces, uno no puede saber si tiene este don si no está cerca de alguien que tenga este don, el don de lenguas, ¿verdad? Bien, los ejemplos bíblicos es interesante, fíjense, dice en el libro de los Hechos, donde el hablar en lenguas se manifestó para autentificar el mensaje de los primeros cristianos, no se menciona algún ejemplo de un individuo que interpretara lenguas. O sea, no se dice fulanito de tal tenía este don y así asado, como lo hemos visto en otros versículos, en otros dones que vemos manifestado, pues que Pablo tenía el don de enseñanza o que Apolos tenía el de predicación, y etcétera. Aquí no se menciona un nombre, una persona en lo particular, simplemente se dice que hablaban en lenguas. Dice, dado que el propósito era diferente al que Pablo menciona en 1 Corintios. Acuérdense que en el libro de los Hechos, sobre todo era para autentificar el Evangelio. Era para dar a conocer a la gente que estaba alrededor, que no conocía nada, que veían algo distinto, algo nuevo, algo extraordinario, porque era pues una manifestación de Dios. Entonces no se habla de esa persona en particular, sino que los cristianos hablaban en lenguas e interpretaban en lenguas. Ya en las cartas, acuérdense que ya no solamente no se habla de para autentificar, sino para edificación. Entonces esa es más o menos la diferencia. En Hechos era más bien para autentificar el Evangelio, la verdad nueva que ellos estaban empezando a conocer, la gente que no sabía nada de Cristo o de su poder, de su amor, de su salvación, era para autentificar. Y en las cartas, ya cuando habla de las iglesias, ya cuando el Evangelio se extendió a muchos lugares, se habla que el don de interpretación de lenguas y el de lenguas era para edificar a la iglesia por medio pues de este intérprete, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 12. Algunos versículos ya los hemos leído en la clase anterior. 14, 12. Y voy a leer también el 26. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿verdad? Procurad abundar en ellos para edificación. Y el 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces siempre va a ser algo muy claro que la Biblia nos deja, que todo lo que se haga sea para edificar. Este don y cualquiera. No es para presumir, no es para que sepan cuánto sé o cuánto hago o nada. Simplemente es para edificar. Y si no edifica, entonces no realizar esa labor, porque entonces no va a llevar fruto y no es del agrado de Dios. Y dice, y para que en ella existiera el orden y no la confusión, como ya hemos visto, 1 Corintios 14, 27 y 28. Dice así, y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o al más tres, y por turno, y uno interprete. Y si hay un intérprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y el versículo 40 también. Fíjense, voy a leer también el 29, que habla que no nada más el don de lenguas y de interpretación, sino aún en la profecía o el profeta. Dice el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Igual, no todos van a empezar a hablar y decir, tiene que ser 2 o 3 y pues en orden, ¿verdad? Y el 40, pero hágase todo decentemente y en orden, como ya hemos visto en otras clases, que este don se aplica para todos. Pues este es el contexto en el don de interpretación de lenguas. Tiene que ser junto con el de lenguas. No puede estar aparte, porque ¿qué voy a interpretar si no hay lenguas, verdad? Que interpretar.
Bien, eso es todo por este don, hermanos. Es muy pequeñito. Nos resta entonces el don de milagros. También no va a ser muy largo. Y después el de sanidades. Aquí en la lectura es cortito también. Pero la siguiente apartado, digamos, en la página 39, 40, 41, 42 hasta la 43, vamos a hablar de sanidades. Vamos a extendernos un poquito más. ¿Qué son las sanidades? Nada más les voy a dar una probadita en los títulos. ¿En dónde se originó la enfermedad? ¿Qué es la sanidad divina? Dios sana en respuesta a la fe. Dios sana sin fe también. Y una conclusión de esos puntos. Después otros puntos. Dios sana usando medios. Dios sana sin medios. Un medio para sanar, pues. Y una conclusión de ello. ¿Dios siempre sana? Es una buena pregunta. ¿Dios siempre sana? Una conclusión de eso. Y después, ¿qué puede lograr la enfermedad? ¿Están fuera de lugar los médicos y las medicinas como cristianos? ¿Qué debe hacer cada cristiano cuando está enfermo? Una conclusión de esos puntos. Y lo último es, ¿hay sanidad en la expiación? Una conclusión de eso y otros principios bíblicos que vamos a tocar. Entonces son temas muy interesantes que vamos a tocar, en sanidades sobre todo, que es donde a veces hay diferentes criterios por diferentes iglesias, diferentes denominaciones, pero como bautistas vamos a ver lo que la Biblia dice, vamos a experimentar, vamos a estudiar, vamos a abrirla, vamos a conocer lo que Dios nos quiere decir de la sanidad. Y ahorita que está lo de la pandemia, que está lo del coronavirus, bien nos vale aplicar también esto de la sanidad, ya no tanto como don, sino como parte de esta situación que estamos viviendo y lo que es la sanidad bíblica, ¿verdad? Entonces pues nos vemos pronto y quizá pueda juntar milagros y sanidades en una sola clase para que no sea tan cortita como esta. Y después nos explayamos en sanidades. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos das la bendición de conocerte, de ser hijos tuyos a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que sin duda pues tienen en su corazón también ese pues el sello de tu Espíritu Santo en sus vidas al aceptarte como Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a conocerte más a través de ella, a buscarte, a ser sensibles a tu voz, que nos ayudes a escudriñar los siguientes temas que son importantes también. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus luchas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus temores, en sus enfermedades y en lo que estén experimentando cada uno de ellos, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.